Hola amigos, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número uno. Estamos conformados por mi persona Paula Colmenares, por Gracie Arevalo, Alcides Navas y Grady Gómez. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre la teoría socialdemócrata del movimiento obrero. Específicamente vamos a abordar el tema sobre los esposos web, un matrimonio británico que fue pionero en este movimiento obrero. Antes de entrar en materia de los esposos web y sus aportes para este movimiento socialdemócrata, vamos a hablarles un poco sobre eh, el origen o los términos para que podamos traer a contexto y podamos saber de qué estamos hablando. El término socialdemócrata apareció en Francia durante la Revolución de 1848. La socialdemocracia tiene como objetivo crear condiciones para que el capitalismo conduzca a mayores resultados democráticos, igualitarios y solidarios. La socialdemocracia se caracteriza por un compromiso con políticas destinadas a reducir la desigualdad, la discriminación y los grupos desfavorecidos y la pobreza. En parte, las influencias que tuvieron los esposos web se basaban en el marxismo. Ellos estaban fascinados con esta teoría, leyeron a la par las influencias marxistas y estaban fascinados con el fondo de la teoría marxista. Y recordemos un poco que la teoría marxista es un sistema filosófico, político y económico basados en las ideas de Karl Marx y de Friedrich Engels, que rechazaban el capitalismo y defienden la construcción de una sociedad sin clases, sin Estado, y aporta el método de análisis conocido como materialismo histórico, e influyó en movimientos sociales y en sistemas económicos políticos. También fueron influenciados los esposos web por la revolución industrial o la primera revolución industrial, que recordemos que es un proceso de transformación económica donde empieza a incluirse la tecnología, la mano de obra, ya no era tanto el trabajo rudo o forzado humano, sino que se fueron incluyendo la tecnología, inventando las maquinarias para que un poco aliviar el trabajo rudo de los obreros. Y esto sucedió en la mitad del siglo XVIII del Reino Unido. Ahora vamos a hablar un poco sobre los esposos web, sobre, eh, digamos, sus estudios, qué era cada uno, en qué se enfocaban cada uno. Él, por su parte, el Sidney Webb, estudió Derecho en la Universidad de Londres, también era un político. Beatriz Potter era economista, socióloga y reformadora social inglesa. Ellos dos constituyen esos casos históricos en los que un matrimonio, cuando se unen sus mentes, eh, logran representar este, sus ideas, eh, argumentando, como bien vemos, o influenciados por teorías socialistas de inclusión, de igualdad y de derechos para los obreros. Entonces ella se encargaba de analizar y de buscar entrevistas, mientras que él era como la parte más científica. Em, por su parte, o sea, el estudio de ellos los llevó, o sus filosofías y sus inquietudes, a crear el movimiento fabianismo. El fabianismo tuvo una parte fundamental surgiendo de allí el Partido Laborista Británico, fundado en 1906, que se había convertido en la segunda fuerza política del país y que buscaba, como bien lo he dicho antes, la desigualdad, los mismos derechos para todos, para acabar con la pobreza y que todos pudieran lograr un bienestar. La declive fabiana comenzó a finales de los años 30, motivados por una serie de factores, entre los que se pueden citar diferentes posiciones internas respecto a las experiencias de la Unión Soviética. El objetivo de los esposos web con este movimiento del fabianismo era acabar con el desorden económico y los abusos provocados por el capitalismo, y también deseaban una extensión de la sanidad y la educación gratuitas para todos los ciudadanos. Ellos creían firmemente en que estos cambios debían darse progresivos, que no debían ser abruptos, que todo debía llevarse un proceso de adaptación y
con el correr de los procesos, los ciudadanos se iban a ir adaptando a estos cambios y los iban a ir aceptando. El matrimonio web constituye sin duda una de las parejas más destacadas en el socialismo de Occidente desde sus criterios propios y de los aportados de la sociedad fabiana. El matrimonio web debemos considerarlos como los pioneros en la sociología y de las relaciones laborales contemporáneas. Esta sociedad de los esposos que lograron crear el fabianismo, que es un movimiento británico cuyo propósito era avanzar en la aplicación de principios sociales mediante reformas graduales, como vengo diciéndoles, y también conocida por formar cimientos en lo que sería luego el Partido Laborista Británico. Entonces podemos ver que los esposos web tuvieron una gran influencia en su, digamos, en su tarea o su investigación por tratar de conseguir mejoras eh, para los trabajadores, para los obreros, y fueron, como bien lo vengo diciendo, pioneros en estos estudios y que son referentes, son personalidades referentes del siglo XVIII en cuanto a la inclusión de los derechos laborales de los obreros. Ahora continúa mi compañera abordando el siguiente tema para continuar con esta exposición sobre la teoría socialdemócrata. Hola, mi nombre es Grace Arevalo. Le voy a hablar sobre las causas de la aparición del movimiento obrero. En sus estudios sobre el desarrollo histórico del movimiento obrero inglés y formas europeas, europeos similares, los West encontraron cuatro fases o cuatro causas para explicar el surgimiento de las tendencias obreras a organizarse. Ellas son, en primer lugar, la implantación del sistema febril. La fábrica o el sistema de fábrica generalmente utilizado sin traducción inglés, un sistema de fábrica en literatura económica e historiográfica. Esto fue un método productivo de una organización de trabajo industrial. En un principio, estos trabajadores fueron reclutados principalmente entre los oficiales artesanos, quienes conociendo su oficio querían trabajar solo para acumular dinero y así independizarse. El sistema febril tiene como ventaja producir productos o servicios a gran escala. Esto para mejorar la planificación y el producto de servicio final. El servicio de comercialización, reducir los costos y producción de los servicios para superar la competencia. Por la segunda causa tenemos la alineación del trabajador. La alineación, según Karl Marx, es la separación del trabajador del objeto que estás produciendo. Por tanto, ambos se tratan como entidades distintas. Entre otras palabras, la alineación es el proceso por el cual el trabajador se convierte en algo diferente al producto de su trabajo. El trabajador también representó un nuevo fenómeno porque era un trabajador extranjero en el mundo industrial, donde nació una clase de trabajadores, privado de todo lo que entonces constituyó una personalidad de cada trabajador. La propiedad de la producción significa que antes de pertenecer a ellos como profesores comerciales, el control del trabajo que ejercita como profesores u funcionarios del dominio del producto. Este sentido se incluye de impotencia también, la cual contribuye a crear conocimientos asociados entre trabajadores. La tercera causa es llamada el deterioro de las condiciones de trabajo. Incluso el deterioro de las condiciones de trabajo en el sistema fabril fue un hecho manifestado sin preocupación por la ventilación, limpieza, orden, higiene de trabajo, higiene de habitación, entre otros. Esto solo el uso de espacios en la ubicación de las máquinas. Nada son las condiciones de estos nuevos talleres como las sencillas pero acogedoras condiciones de los antiguos talleres artesanos. Las condiciones de trabajo fueron aún peor en las minas, donde los accidentes casi eran siempre fatales. Todo esto ha generado un sentido
de solidaridad entre los trabajadores y una tendencia de socios en la defensa de sus derechos. Como cuarta causa, tenemos la dinámica desequilibrada del mercado librecambista. El libre comercio o libre comercio es la doctrina económica opuesta al proteccionismo, que proclama la injerencia del Estado. Para Signes y los WEX, el mercado de trabajo libre sufre un desequilibrio estructural desfavorable para los trabajadores, a pesar de los esfuerzos de los economistas clásicos por búsqueda de justificación. El trabajador, a pesar de su esfuerzo economista clásico, busca un equilibrio desde el momento en que busca un lugar o un empleo, en forma de este fantasma que la empresa se conoce en el mundo de amenaza en el caso de cualquier señal de descontinuación. Los WEX crearon una pirámide invertida, la cual colocan en primer lugar los consumidores. Ellos le hacen presión a los minoristas o vendedores al detalle. Esto es para conseguir el precio más factible en el mercado. Los detallistas reciben presión de los consumidores, ya que estos le exigen una baja de precio de los productos. Los mayoristas envían el reclamo a los detallistas de los fabricantes para exigir que bajen los precios para así tener más facilidad para comprar. Los fabricantes estudian nuevas alternativas para satisfacer las peticiones, teniendo claro que si intenta bajar los precios, esto dará resultados como desempleo o bajo salario a sus... Por último, tengo la definición y objetivo fundamental del movimiento obrero. Para Signes y Beatriz Weck, la acción economista como la acción política de la clase obrera, expresando la misma conciencia que surja de su condición de trabajadores, existen dos formas de acción de cada uno de sus propios valores que deben ser proporcionadas en formas combinadas. En consecuencia, el movimiento de trabajo se define como una asociación permanente de empleados con el objetivo de mantener o mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores y superar los efectos nocivos del sistema industrial competitivo. Bueno, esta definición pretende que el objetivo fundamental del movimiento de los trabajadores sea a corto plazo regulación o control deliberado de obras y condiciones de trabajo, y a largo plazo o para abordar en el futuro la democratización de la industria y el trabajo. Muchas gracias. Saludos, por acá les habla Alcides Nava, integrante del equipo número 1, quienes le estamos presentando la teoría socialdemocrática del movimiento obrero en Inglaterra. Para poder entender la temática, vamos a presentarles un pequeño fragmento sobre la historia de los sindicatos en Inglaterra, dónde surgen y por qué nacen estos como un movimiento, y pasar posteriormente a los dos aspectos que me corresponden presentarle, como son las bases doctrinarias del movimiento obrero y los métodos o estrategias de acción de este movimiento obrero. Espero que lo disfruten y puedan correlacionar la historia de los sindicatos con estos dos aspectos tan fundamentales para los movimientos obreros en Inglaterra. Las organizaciones sindicales. Los sindicatos surgieron en Gran Bretaña a partir de 1825, fecha en la que fueron derogadas las leyes antiasociativas, es decir, normas que prohibían que trabajadores de un mismo oficio o de una misma fábrica se agruparan formando asociaciones. En principio estaba pensado fundamentalmente para evitar el resurgimiento de los gremios, pues los gremios no son otra cosa que eso, agrupaciones de trabajadores de un mismo oficio. Sin embargo, ya desde comienzos del siglo XIX, las leyes antiasociativas se utilizaron fundamentalmente para detener a los trabajadores en su lucha para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, es decir, para evitar que se agruparan y que el movimiento obrero cogiera fuerza. Pues bien, una vez abolidas esas leyes, los trabajadores se agruparon por oficios en las llamadas trade unions. Con los conocimientos que ya tenemos sobre la revolución industrial,
no nos va a sorprender que el principal sindicato de la época tenga que ver con el sector textil, sin duda el más fuerte en Gran Bretaña. Hablamos del Gran Sindicato General de Hiladores, fundado en 1829 y cuyo principal director fue John Doherty. Ahora bien, el empeño de uno de los principales promotores del movimiento obrero en Gran Bretaña, hablamos de Robert Owen, llevó a que en 1834 varios sindicatos de distintos oficios se unieran en uno solo, en la llamada Great Trade Union, que llegó a tener incluso 500.000 de afiliados. Continuando con nuestra exposición sobre la teoría socialdemócrata del movimiento obrero y una vez observado el video sobre la historia de los sindicatos en Inglaterra, es importante que ahora les describamos las bases doctrinarias del movimiento obrero. Para ello, este movimiento obrero, según los estudios históricos realizados por el matrimonio Webb, habían desarrollado a través de su propia experiencia 3 fundamentos doctrinarios relacionados con el sistema económico de la época, pero que estos habían sido reinterpretados desde una perspectiva nueva, que la denominaron como la perspectiva de clase, y que esta a su vez se clasificó en 3 tipos de doctrina. La primera la tenemos como la doctrina de la inversión común, la segunda la doctrina de la oferta y la demanda, y la tercera la doctrina de los estándares mínimos o del salario vital. Ahora bien, la doctrina de la inversión común, de acuerdo a los Webb, sirvió al obrero para desarrollar un sentido pragmático de la cooperación con el capital, porque en última instancia se trataba para ambos de una comunidad de intereses. En otras palabras, el capital y trabajo significaba para ellos el nombre de los inversionistas principales en la empresa, pero consecuentemente sus beneficios deberían repartirse en forma equitativa entre ambos. La doctrina de la inversión común, llevada de forma lógica a sus últimas consecuencias, ponía en tela de juicio la apropiación por parte del empresario o de la gerencia, del derecho a la toma de decisiones y a la distribución de los beneficios. En la misma residía implícita o potencialmente la justificación del reclamo de una democratización de la industria y la economía. Tenemos como segunda base doctrinaria del movimiento obrero la doctrina de la oferta y la demanda, donde los sindicatos demostraron que siguiendo el principio de la ley de la oferta y la demanda se podía llegar a una poderosa estructuración de las posiciones por cada una de las partes interesadas y discutir de tú a tú en la mesa de negociaciones, llegando eventualmente a arreglos colusivos. Para ellos, esta política significaba alcanzar una posición estratégica en su trato con los patronos, una posición de poder a poder que contribuía a superar la indefensión en que se encontraban en el mercado. Esta negociación no se reducía a asuntos meramente salariales, sino a la consecución de acuerdos normativos en defensa de los intereses gremiales, de oficio, ocupación o de otras condiciones de empleo. Y tenemos como tercera doctrina la doctrina de los estándares mínimos o del salario vital, la cual consistía, pues, ya que ésta se utilizó en los inicios del maquinismo para justificar la oposición de los trabajadores a los cambios tecnológicos y a las innovaciones que amenazaban sus conocimientos y destreza de oficio. Ellos sostenían que las condiciones laborales no deberían nunca de rebajarse. Pero a partir de este principio, el movimiento obrero luchó desde sus comienzos por sus condiciones de empleo más dignas que incluyeran el establecimiento de un salario justo y de un salario vital. Seguidamente pasamos a un segundo aspecto, una vez pues desarrolladas ya las bases doctrinarias del movimiento obrero, como es el método o estrategias de acción del movimiento obrero. Este método comprende, de acuerdo a los Webb, en 3 tipos de métodos: el método de la seguridad mutua, el método de la restricción de los números y de la negociación colectiva, y el método del proceso legal. En cuanto al método de la seguridad mutua, pues los sindicatos ingleses, empujados por las contradicciones que ellos mismos sufrían y por los conflictos interorganizacionales, centraron también su atención en la búsqueda de armonía y apoyo mutuo. Uno de los medios para lograr este propósito fue el desarrollo de actividades, programas y mecanismos de ayuda mutua, tales como cajas de ahorro, fondos de jubilación y desempleo y las sociedades mutuales, que garantizasen una protección a los miembros de diferentes oficios que hubieran sufrido accidentes de trabajo, se encontrasen desempleados. Y hay que recordar en este aspecto que no existía en aquel entonces una ayuda estatal.
En cuanto al método de restricción de números y de la negociación colectiva, se puede decir que para los web era evidente que la mayor parte de las dificultades de los trabajadores de la industria provenían del sistema económico liberal, porque estos, en lugar de una mano providencial armonizadora del mercado, percibían en un mercado una mano opresora que los atenazaba. La asociación sindical representaba una forma concreta de encarnar el conocido principio que la unión hace la fuerza, lo cual permitía al mismo tiempo manipular el volumen de la oferta de trabajo en el mercado y obligando al patrono o al empresario a negociar colectivamente las condiciones de empleo. Para cerrar mi intervención, se presenta el tercer método, el cual se titula el método del proceso legal, el cual, según los autores, el movimiento sindical inglés se desarrolló en una sociedad caracterizada por su apego y respeto al Estado de Derecho, aparentemente defendiendo y exaltando en especial las clases que detentaban el poder, pero que no obstante se basaba en el célebre principio democrático de la separación de poderes. Este principio, a largo plazo, representaba una posibilidad nada despreciable para la clase trabajadora, una posibilidad de transformar la situación sociopolítica del asalariado mediante las reformas legales. Asimismo, el proceso legal y la consecución de las reglas comunes llegó a ser un principio universal para el diseño de las políticas sindicales, pues tenía también como objetivo lograr la nivelación de la capacidad negociadora de las partes. Buenos días, mi nombre es Katie Gómez. A mí me tocó exponer el futuro de la sociedad, industria y del movimiento obrero y algunos comentarios sobre la posición de los web. Tenemos algunos puntos que recalcar que lo tenemos allí en la lámina, que se lo voy a leer. Los web confiaban en que en el expandirse en las formas democráticas del gobierno se concederían. El movimiento sindical está llamado a ser una institución de índole laboral. Esto quiere decir que los jueces confiaban mucho en la parte del gobierno y querían que los obreros tuvieran una participación en sí. Los jueces querían enfocarse con el gobierno para que se enfocaran mucho en los obreros. En el movimiento sindical los jueces confiaban mucho y por eso que ellos querían enfocarse más con el sindicato, ya que el sindicato, ellos creían que el sindicato podía tratar de que el obrero tuviera más fortalecimiento en la parte laboral. Algunos comentarios sobre los jueces. Algunos comentarios sobre los jueces. En los comentarios ellos querían, como en el movimiento en el movimiento sindical, ellos querían que la parte sindical se agrandara, que ellos querían que tuvieran una petición en la parte obrera. Como por ejemplo, muchos años atrás el obrero era esclavizado, el obrero trabajaba muchas horas y no era remunerado, el obrero siempre era como maltratado por el patrón, el obrero no quería, no lo tomaban mucho en cuenta. Hoy en día, pues mi punto de vista es que los jueces hicieron mucho en la participación del movimiento sindical para así poco a poco ir engrandeciendo. Y de hecho yo creo que hoy día se ha vuelto mucho, porque en varias empresas hay bastantes movimientos sindicales y hoy día el obrero es respetado, sus horas de trabajo son respetadas, sus días libres son respetados. De hecho, la parte del movimiento previó y quiso canalizar todo después, para hacer todo y lograr hacer con que el movimiento sindical sea muy grande, para que tuviera el obrero un salario digno, para que tuviera un salario vital. Por eso que el movimiento web quiso mucho enfocarse en el movimiento sindical.
los web tuvieron mucha participación y bueno, mi punto de vista yo pienso que está bien porque hoy día estamos trabajando, estamos laborando bien, se respetan mucho las horas, hoy día nos respetan los días libres. De hecho, si queremos trabajar nuestros días libres, es remunerado. Si trabajamos horas extras, es remunerado. Entonces, pienso que sí se logró gran parte de eso. Los jueces lograron algo muy importante con el movimiento sindical y se confió y el salario vital se ha hecho poco a poco y depende de cada empresa, depende de cada patrono también, de cada patrono. Y ahorita, hoy de hecho en esta situación país, pues pienso que ha mejorado un poco esa parte y no estamos esclavizados a muchas cosas. El movimiento web se trató de enfocar mucho en eso y de mi manera de punto de vista sí lo logró.